Los historiadores fijan la caída de Constantinopla en el 1453 como lo que se llama el punto de división entre los tiempos medievales y modernos. Entonces tenemos que ver que el imperio griego nunca recobró lo que se llama la conquista de las cruzadas en el 1204. Ahora, las fuertes defensas naturales y artificiales protegieron por mucho tiempo lo que podríamos decir a la ciudad en contra de los turcos que sucedieron a los árabes como poder dominante musulmán. Entonces tomaron una provincia tras otra del gran imperio hasta que solo quedó Constantinopla. Entonces en el 1453 los turcos finalmente la toman bajo Mohamed II. Entonces, en un día, el templo de Santa Sofía se transforma en lo que se llama una mezquita y Constantinopla fue así hasta el 1920 en la ciudad de los sultanes y la capital del imperio turco. Por eso es que usted va a ver que en el 1923 declararon a Ankara capital de Turquía. Entonces la iglesia griega continúa con su patriarca despojado de todo menos de la autoridad eclesiástica, con residencia en Constantinopla, conocida como Estambul. Con la caída de Constantinopla en el 1453, ahí es donde termina, escuche bien, termina el periodo de la iglesia medieval. Ahora, eruditos y líderes eh, del pensamiento en el periodo que estamos analizando, durante los 1000 años de la iglesia medieval se levantaron grandes hombres, pero solo vamos a mencionar al menos 4 líderes intelectuales de la época. El primero es Anselmo, que nace en el 1033 en el lugar que se llamaba Piemonte en Italia. Al principio, tantos otros eran un erudito que vagaba por muchos países. Él se hace monje en el monasterio de Bec en Normandía y lo nombran abad en el 1078. En el 1093, Guillermo Rufus lo nombra lo que se llama arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia de Inglaterra. Pues luchó contra Guillermo y su sucesor Enrique I por la libertad y la autoridad de la iglesia y por un tiempo sufrió lo que se llama el destierro. Entonces se escribieron obras teológicas, filosóficas y la han llamado lo que se llama a estas obras de un clásico especial y a él lo han llamado, mejor dicho, como un segundo Agustín. Entonces tenemos que ver que era una persona que tenía influencia. Entonces él muere en el 1109. Otro era Pedro Abelardo, que es más o menos del 1079 al 1142. Filósofo, teólogo, fue el pensador más valeroso de la Edad Media y se puede considerar lo que se llama el fundador de la Universidad de París y madre de las universidades europeas. Su fama como profesor trajo a estudiantes por millares de todas partes de Europa. Influyó en grandes hombres de la generación que le siguió y sus intrépidas especulaciones y opiniones independientes le pusieron más de una vez bajo la expulsión de la iglesia. Y aún más famosa con sus enseñanzas y escritos que fue la romántica historia de su asunto amoroso con la hermosa Eloísa, por quien dejó los votos monásticos. Entonces se casan, pero después lo obligaron a separarse. Entonces ambos entraron a un convento. Entonces Abelardo muere siendo abad y Eloísa abadesa. También está Bernardo de Claraval entre el 1091 y 1153. Y era de una noble familia francesa, lo educan por la corte, pero renuncia a ella por el convento. Entonces, en el año 1115 establece en Claraval un monasterio de orden cisterciense y se fue de, como su primer abad.
Entonces, esta orden echó raíces en muchos países y a sus miembros se le conocía comúnmente como bernardinos. Entonces, Bernardo era una unión que era reconocida, era admirable, del pensador místico y práctico. Predicó, él promovió la Segunda Cruzada en el año 1147. Era un hombre de mente amplia y de corazón bondadoso. Se oponía y escribía en contra de la persecución de los judíos. Algunos de sus himnos, como Cristo si gozo al pecho da y cabeza ensangrentada, se cantan todavía en las iglesias. Y solo, digo, en las iglesias históricas más comúnmente. Entonces, solo 20 años después de su muerte lo canonizan como San Bernardo. Entonces, Lutero en una ocasión dijo, si hubo en el mundo un monje santo y temeroso de Dios, fue San Bernardo de Claraval. Entonces, tenemos que ver que la mentalidad más grande de la Edad Media la fue Tomás de Aquino. Nace en el 1226 hasta el 1274, se le llamó el doctor universal, doctor angélico y príncipe de la escolástica. Nació en Aquino, en el reino de Nápoles, en contra de la voluntad de su familia. Los condes de Aquino entraron a la orden de los monjes dominicos y cuando él era un joven estudiante era tan callado que le apodaron el buey mudo. También su maestro, que fue Alberto Magno, decía que un día este buey llenará al mundo con sus mugidos. Entonces llegó a ser la autoridad más celebrada y elevada de todo el periodo medieval en filosofía y en teología. También sus obras se citan sobre todos los eruditos católicos romanos y mencionamos anteriormente, él muere en el 1274 y lo canonizan como santo en el 1323. Ahora, luego de haber tocado estos aspectos, vamos a hablar del quinto periodo, que es lo que se llama la Iglesia Reformada, y estamos hablando aquí desde la caída de Constantinopla hasta la Guerra de los 30 años. Entiéndase, desde el 1453 al 1648. ¿Qué podemos decir? Tenemos que ver que en este periodo de 200 años, el gran acontecimiento que despertó la atención fue lo que se llama la Reforma. Empieza en Alemania, se esparce por todo el norte de Europa y trajo como resultado el establecimiento de iglesias nacionales que no debían fidelidad a Roma. Y podemos notar que algunas de las fuerzas rectoras que antecedieron a la Roma y ayudaron grandemente a ese progreso. Y una de las fuerzas el del notable movimiento conocido como el Renacimiento o el despertar a Europa a un nuevo interés, escuche bien, a la literatura, al arte, a las ciencias, el cambio de métodos y propósitos medievales a los modernos. Entonces, en la Edad Media, el interés de los estudiantes recayó en la verdad religiosa. Entonces, con la filosofía relacionada a la religión. Entonces, los principales pensadores y escritores fueron hombres de iglesia. Pero en este despertamiento surge un nuevo interés en la literatura clásica. El griego, el latín, el arte, separándose pronto de la religión. Entonces, con ese interés vinieron los primeros, lo que se llama destellos de la ciencia moderna. Entonces los líderes del movimiento no eran sacerdotes, no eran monjes, sino eran laicos. Entonces, sobre todo en Italia. Entonces, el Renacimiento no como un movimiento religioso, sino, escuche bien, literario. Entonces, no era abiertamente antirreligioso, sino más bien escéptico e investigador. Entonces, la mayoría de los estudiantes italianos del periodo fueron hombres faltos de vida religiosa. Entonces, aún los papas de ese tiempo se distinguían más bien por su cultura
que por su fe. Entonces, al norte de los Alpes, en Alemania, Inglaterra y Francia, podemos ver a través de las lecturas que hacemos históricas que el movimiento era más religioso. Entonces se despertó lo que se llama un nuevo interés en las escrituras, en el entender el griego, el hebreo y una investigación de los verdaderos fundamentos de la fe, aparte de los dogmas de Roma. Y por todas partes, tanto en el sur como al norte, el Renacimiento debilitaba a la Iglesia católica. Si usted se da cuenta, estamos viendo que la Iglesia está experimentando una transición de la teología patrística, que es la teología de los padres, y está ahora transicionando en entrar en la teología sistemática. Y aunque no lo había mencionado antes, es interesante señalar que durante la Edad Media estaba lo que se conocía como esa teología medieval. Entonces, la invención de la imprenta vino a ser lo que se llama un heraldo y un aliado de la reforma venidera. Entonces, el descubrimiento lo hizo Gutenberg en Maguncia, el Ring en 1455. Entonces, esto consistía en que los libros podían imprimirse con todo tipo de móviles y distribuirse con facilidad por millares. En otras palabras, ahí nace el primer Facebook análogo. Entonces, ante de esta invención se copiaban a mano. Una Biblia en la Edad Media costaba el salario anual de un obrero. Entonces era significativo que el primer libro que Gutenberg imprime fue la Biblia, demostrando así el deseo de esa época. Entonces la imprenta puso a las escrituras en uso común y condujo a su traducción, a la circulación de esta en todos los idiomas europeos. La gente leía el Nuevo Testamento, comprendía que la Iglesia papal estaba muy lejos de la idea del Nuevo Testamento. Y cuando se escribían las nuevas enseñanzas de los reformadores, se publicaban en libros y folletos que circulaban por millones en toda Europa. Entonces surgió en Europa el espíritu nacionalista. Y este difería de las luchas medievales entre emperadores y papas, en que era más bien un movimiento de carácter popular antes que una relación con reyes. Entonces, el patriotismo de los pueblos comenzó entonces a manifestarse en la conformidad en cuanto a la autoridad extranjera sobre sus propias iglesias nacionales. Entonces, en este aspecto comienza una resistencia a los nombramientos de obispos, los abades y dignatarios de la iglesia que hacían un papa en un país distante, en un deseo de no, escuche bien, contribuir del abolo de Pedro. Entiéndase, para el sostén del Papa y la construcción del majestuoso templo de Roma. Y una determinación de reducir lo que se llama el poder de los concilios eclesiásticos, poniendo al clero bajo las mismas leyes y cortes con los laicos. Entonces, este espíritu nacionalista fue un gran apoyo en el movimiento de la Reforma. Tenemos que ver que mientras el espíritu de la reforma e independencia despertaba en Europa, la llama estalló entonces también en Alemania, en el electorado de Sajonia, bajo la dirección de Martín Lutero, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg, y podemos notar en sus primeros periodos esa parte importante, porque la reforma jugó un papel determinante. Entonces, el papa reinante, que era León X, en virtud de que se necesitaban grandes sumas de dinero para terminar el templo de San Pedro, permitió a un agente llamado Juan Texel, que fue por Alemania vendiendo certificados firmados por el Papa. Entonces su objetivo era perdonar todo pecado, no solo de los poseedores del certificado, sino también de los amigos vivos o muertos en cuyo favor se comprasen sin la confesión, el arrepentimiento, la pena, la absolución por un sacerdote. En otras palabras, el gobierno religioso del papado, estaba prácticamente
proclamando una gracia barata. Entonces Tesel decía a la gente, tan pronto como su moneda se en el cofre, el alma de sus amigos va a ascender del purgatorio al cielo. Y eso no se ve muy lejos porque actualmente en estos tiempos vemos manipuladores que utilizan la palabra de Dios para hacer cosas semejantes. Entonces tenemos que ver que Lutero predicaba en contra de Texel y su venta de indulgencias, denunciando abiertamente este tipo de enseñanza. Entonces se dice que la fecha exacta por los expertos, entiendas historiadores, fijan que el principio de la reforma se inicia, escuche bien, el 31 de octubre de 1517. Y casi siempre el 31 de octubre, en el tiempo actual, hay dos cosas que por lo regular las iglesias no hacen. No celebran el mes de la Biblia, ni tampoco hablan de lo que nosotros llamamos el periodo oscuro de lo que es el ocultismo o Halloween. Lo pasan por alto, pero deberían ser momentos de reflexión y análisis para recordar la importancia de lo que es el estudio profundo de las Escrituras. Entonces, en la mañana de ese día, volviendo a retomar, Martín Lutero clava en la puerta de roble de la Catedral de Wittenberg un pergamino que contenía las 95 tesis o declaraciones, casi todas relacionadas con la venta de indulgencias. Pero en su aplicación atacaba la autoridad papal y sacerdotal. Los gobernantes de la iglesia en vano procuraron restringir y lisonjar a Lutero. Él permanece firme y la tempestad solo le hizo más resuelto a su oposición a las doctrinas y prácticas y no apoyadas por las Sagradas Escrituras. Después de controversias y la publicación y la distribución de todos estos folletos con las opiniones de Lutero por toda Alemania, tenemos que ver que las enseñanzas se condenaron de manera formal. Entonces ahí podemos decir que en junio de 1520 una bula del Papa León X lo excomulgara. Entonces se le ordenó a Federico el Sabio, elector de Sajonia, que le entregase a Lutero para juzgarlo y castigarlo. Hay que aclarar, Lutero no quería dividir la iglesia. Él lo que quería era llevarla nuevamente a la rectitud. Entonces, en vez de esto, le dio amplia protección. Vuelvo y retomo, en este caso se le da amplia protección. ¿Quién se la da? Federico el Sabio. Entonces, Lutero recibe la excomunión con desafío, llamándola la bula execrable del anticristo. Y ello de diciembre la quemó públicamente a las puertas de Wittenberg ante una asamblea de profesores en la universidad y al frente de estudiantes y el pueblo. Entonces, con la bula del Papa también quemó copias de los cánones o las leyes establecidas por las autoridades romanas. Y este acto constituyó la renuncia final de Lutero a la Iglesia Católica Romana. Y es por eso que en el 1521 Lutero fue citado ante la Dieta o Concilio Supremo de los gobernantes alemanes reuniéndose en Worms, en el Rin. El nuevo emperador Carlos V le prometió un salvoconducto y Lutero fue a la asamblea. Aunque sus amigos lo amonestaron, pues podría encontrar la misma suerte de Juan Hus en circunstancias parecidas en el concilio de Constanza, que fue en el 1415. Lutero dijo, yo voy a ir a Worms aunque me acechen tanto los demonios como tejas hay en los tejados. El 17 de abril de 1521, Lutero estaba ante la Dieta presidida por el emperador. Y en respuesta a la pregunta de que si quería retractarse de las declaraciones de sus libros, después de considerarlo, respondió que no podía retractarse de nada excepto de lo que desaprobaba o de lo que desaprobara las Sagradas Escrituras o la razón. Terminando con estas palabras, dijo, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude.
Amén. Entonces, al emperador Carlos V no le instan para que prendiese a Lutero, ofreciéndole como razón que la fe no podía guardarse con los herejes, pero le permitió salir de Worms en paz. Entonces, mientras Lutero viajaba de regreso a su hogar, de pronto los soldados de Federico el Elector lo apresaron y llevaron para su seguridad al castillo de Wartburg en Turingia. Allí permanece allí disfrazado cerca de un año, mientras que tempestades de guerra y revueltas rugían en el imperio. Pero no estuvo ocioso, sino que durante ese retiro traduce el Nuevo Testamento al alemán, obra que por sí sola lo hubiese inmortalizado, porque su versión se considera el fundamento del idioma alemán escrito. En 1521 lleva a cabo todo esto. Entonces, varios años después, se termina el Antiguo Testamento. Al regresar de Wartburg a Wittenberg, reasumió la dirección del movimiento en favor de la Iglesia Reformada, y exactamente a tiempo para salvarle de sus excesos extravagantes. Entonces hay que ver que la división de los estados alemanes en las ramas reformadas y romanas fue entre el norte y el sur. Y los principios meridionales dirigidos por Austria se adhirieron a Roma, mientras que los del norte eran en su mayoría seguidores de Lutero. Es por eso que en el 1529 se celebró una dieta en Espira con la vana esperanza de reconciliar las dos partes. Entonces, esta dieta de los gobernantes católicos era mayoría y condenaron las doctrinas de Lutero. Los príncipes prohibieron toda enseñanza luteranista o luteranismo en los estados donde no había llegado a dominar. En los estados que ya eran luteranos, se requirió que a los católicos se les permitiese ejercer libremente su religión. Y a esta desequilibrada ley, los príncipes luteranos hicieron una protesta formal, y desde ese tiempo se les conoció como protestantes y sus doctrinas como la religión protestante. Entonces tenemos que ver que viene lo que se llama también una reforma en otros países. Podemos ver que la providencia divina está interviniendo a través de todos estos eventos. Podemos entonces decir que mientras la reforma estaba en sus épocas primitivas en Alemania, el mismo espíritu brotó en muchos países de Europa. En el sur, como en Italia y España, abatieron despiadadamente la reforma. En Francia y en los Países Bajos, la causa de la reforma pendía en la balanza de la duda. En medio de las naciones del norte, la nueva religión era victoriosa sobre toda oposición y dominaba los países. La reforma en Suiza se levantó independientemente de la Alemania, aunque simultáneamente con ella bajo la dirección de Ulrico Zwingli, que en 1517 atacó la remisión de pecados mediante peregrinaciones a un altar de la Virgen de Eichsnell. Y en 1522 rompió de manera definitiva con Roma. Entonces, la reforma se organizó formalmente en Zúrich y pronto llegó a ser más radical que en Alemania. Entonces, una guerra civil entre cantores católicos romanos y protestantes, en la cual muere Zwingli en el 1531. Esto lo que hace es que estorba el progreso. Entonces la reforma sigue adelante y más tarde su líder llega a ser Juan Calvino, el teólogo más grande de la iglesia después de San Agustín. Las instituciones de la religión cristiana publicadas en 1536, cuando Calvino solo tenía 27 años. Se convirtieron en las normas de la doctrina protestante. El reino escandinavo, que comprendía en ese tiempo a Dinamarca, Suecia, Noruega, bajo un mismo gobierno, recibió pronto las enseñanzas de Lutero, favorecidas por el rey Cristian II.
Entonces, la lucha política y la guerra civil estorbaron el progreso de la reforma, pero al final los tres países aceptaron las ideas luteranas. En Francia, la Iglesia Católica Romana poseía más libertad que en el resto de Europa. Entonces, de ahí hubiera menos demanda de independencia eclesiástica de Roma. Entonces, un movimiento religioso se levantó entre el pueblo francés aún antes que en Alemania, porque en 1512 Jacobo Lefebvre escribe y predicó la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, de la corte y del pueblo surgieron dos partidos. Los reyes que ascendieron, aunque católicos romanos nominales, se ponían indistintamente de parte de uno y de otro. No obstante, el protestantismo recibió casi un golpe mortal en la terrible matanza del día de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572. Entonces, cuando asesinan vilmente a casi todos estos líderes e incontables millares de sus adeptos, podemos entonces ver que la fe reformada vivió frente a una terrible persecución y una minoría del pueblo francés que ha sido protestante. Aunque pequeño en número, el protestantismo francés ha ejercido una fuerte influencia. Si usted se da cuenta, desde la iglesia primitiva hasta este periodo de la reforma, la iglesia está experimentando un estado progresivo. Aunque hay muchas áreas deficientes. ¿Y por qué son deficientes? Porque esta iglesia hay seres humanos imperfectos que cometen errores. Pero la persona del Espíritu Santo constantemente la guía a verdad, a justicia y juicio, guiándola por el sendero correcto. Retomando, tenemos que decir que los Países Bajos, comprendiendo lo que es ahora Holanda, Bélgica, estuvieron al principio del periodo de la Reforma bajo el dominio de España. Pronto recibieron las enseñanzas reformadas, pero los regentes españoles los persiguieron con severidad. Entonces, los Países Bajos, la reforma era una demanda de libertad política y religiosa y tiranía de España, que a la vez condujo un sufrimiento a estos Países Bajos y dentro de la dirección de Guillermo el Taciturno, al fin obtuvieron lo que se llama la independencia de España, aunque no se reconoció hasta el 1609, 25 años después de la muerte de Guillermo. Entonces, al norte, Holanda llega a ser protestante, pero Bélgica mantuvo su mayoría católica romana. Entonces tenemos que ver que el movimiento de la reforma en Inglaterra pasó por épocas de progreso y retroceso, por sus relaciones políticas, por las diferentes actitudes de los soberanos que sucedían y por el espíritu conservador de la naturaleza de la iglesia. Entonces empieza en el reino de Enrique VIII con un grupo de jóvenes estudiantes de la literatura clásica y la Biblia. Entonces, algunos de ellos, como Sir Tomás Moro, se detuvieron en su progreso y permanecieron católicos, mientras que otros prosiguieron con valor la fe protestante. Uno de los líderes de la reforma de la iglesia fue Guillermo Tyndale, quien tradujo el Nuevo Testamento a la lengua madre, la primera versión en inglés después de la invención de la imprenta. Entonces, esta, más que cualquier otra, podemos decir que ha modelado todas las traducciones desde el tiempo actual. Entonces, en 1536, Tyndale sufre lo que se llama el martirio en Amberes. Otro líder fue Tomás Cranmer, arzobispo de Canterbury. Después de ayudar a hacer protestante a Inglaterra, se retractó bajo la romanista reina María Tudor, con la esperanza de salvar su vida. Y cuando lo condenaron a morir quemado, revocó su retracción. Entonces, de Enrique VIII, la reforma recibe ayuda y también estorbo. Esto hace que
se separe de Roma porque el Papa no quería aprobar su divorcio de la reina Catalina de Aragón, hermana del emperador Carlos V, y estableció una iglesia que se llama anglicana, con el mismo jefe. Entonces, Carlos V, ahora líder de la iglesia anglicana, y mató tanto a romanistas como a protestantes que diferían de sus ideas. Entonces, tenemos que ver que bajo Eduardo VI, solo un joven que reinó poco después, la causa de la reforma progresa nuevamente y bastante. Dirigida por Cranmer y otros, se establece la Iglesia de Inglaterra y el libro de oración común que compiló su rica y rítmica forma de lenguaje. La reina María de Tudor, quien sucede a Eduardo VI, era una fanática romanista y emprendió la tarea de llevar otra vez a sus súbditos a la iglesia antigua mediante la persecución. Entonces reinó solamente 5 años, pero en ese tiempo más de 300 protestantes sufrieron el martirio. Con el ascenso de Isabel I, la más apta de todos los soberanos de Inglaterra, las prisiones se abrieron, los exilios se revocaron, la Biblia se honró de nuevo en el púlpito y en el hogar, y durante su largo reinado, que se le ha dado el nombre de la época de Isabel, la época más gloriosa de la historia inglesa. La Iglesia de Inglaterra se estableció de nuevo y tomó la forma en que ha continuado hasta el tiempo presente, pero en el siglo XXI estamos viendo su debacle. Ahora, al principio la reforma tuvo un progreso muy lento en Escocia, donde la Iglesia y el Estado los gobernaban la férrea mano del cardenal Beatón y la reina regenta María de Guise, madre de la reina María de Escocia. Al cardenal lo asesinan, la reina regenta muere y pronto Juan Knox en 1559 asume la dirección del movimiento reformador mediante sus ideas radicales e inflexibles. Entonces, su firme determinación e irresistible energía, aunque en contra del ingenio y la atracción de sus romanistas, tenemos que ver, entiéndase, intenciones soberanas. La reina María de los escoceses pudo lo que se llama barrer todo el vestigio de la antigua religión y llevar la reforma mucho más adelante que la de Inglaterra. Entonces la iglesia presbiteriana planeó Juan Knox, bajo ese, según lo planeó, digamos, Juan Knox, llega a ser la iglesia oficial de Escocia. Entonces tenemos que ver que los principios de la religión reformada, y estos principios son en el siglo XVI, la única iglesia en Europa occidental era la Iglesia Católica Romana. Entonces, aunque en los países del norte habían diferentes doctrinas y organización debido a la reforma, no era fácil encontrar la plataforma común de todas las iglesias protestantes. Entonces, los principios de la reforma pueden considerarse en 5. El primero fue el primer gran principio, es que la verdadera religión se funda en las escrituras. Entonces, los católicos romanos habían sustituido lo que podríamos decir la autoridad de las Sagradas Escrituras con la autoridad de la Iglesia. Entonces, enseñaban que la Iglesia era infalible y que la autoridad de la Biblia se debía a que la Iglesia la autorizaba. Entonces prohibían las escrituras a los laicos, se oponían decisivamente a toda traducción que se hiciera en el lenguaje usado por el pueblo común. Entonces los reformadores declaraban que la iglesia o que la Biblia contenía las reglas de la fe y la práctica y que no debía aceptarse ninguna doctrina a menos que la Biblia la enseñase. Entonces la reforma
trajo de nuevo la Biblia perdida al pueblo. La coloca nuevamente para enseñanza sobre el trono de la autoridad. Entonces es por medio de los reformadores y sobre en todos los países protestantes que la Biblia ahora circula por millones de copias por todos los años. ¿Por qué? Porque estamos viendo de la manera providencial en cómo el Espíritu Santo estaba volviendo a ubicar la iglesia en su ruta. Entonces, otro principio establecido por la Reforma fue que la religión debía ser racional e inteligente. El romanismo había introducido doctrinas irracionales en el credo de la iglesia, como la transubstanciación, o sea, ¿qué significa? Pretensiones absurdas como las indulgencias papales en su disciplina, costumbres supersticiosas y como la adoración de imágenes en su ritual. Entonces, los reformadores, aunque subordinados debidamente a la razón, a la revelación, reconocían la primera como un don divino y demandaron lo que se llama un credo, una disciplina y una adoración que no violase lo que se llama la naturaleza racional del hombre. Entonces, otro tercer aspecto de esta gran verdad a la que se le dio énfasis en la Reforma fue la de la religión personal. Bajo el sistema romano existía una puerta cerrada entre el adorador y Dios. Entonces, para esa puerta, el sacerdote tenía la única llave. El pecador arrepentido no confesaba sus pecados a Dios, sino al sacerdote. Entonces no tenía perdón de Dios, sino del sacerdote, quien únicamente podía pronunciar lo que se llama la absolución. Entonces el adorador no oraba a Dios el Padre por medio de Cristo, el Hijo, sino por medio de un santo patrón que se suponía que intercedía por él ante un Dios demasiado elevado para que un hombre se allegase a él en esta vida terrenal. Entonces el efecto se consideraba a Dios como un ser tan poco, como un ser poco amigable y que debía aplacarse y apaciguarse mediante la vida ascética de mujeres y hombres santos cuyas oraciones, podríamos decir, eran las únicas que podían salvar a los hombres de la ira de Dios. Entonces, los de mentes piadosas no podían ir a la Biblia en busca de dirección, sino tenían que recibir sus enseñanzas directamente, según las interpretaban los concilios y cánones de la iglesia. Entonces, los reformadores acabaron con todas estas barreras. Entonces, dirigían la adorador hacia Dios como el objeto directo de oración. Entonces, el dador inmediato del perdón y la gracia. Entonces, llevaban a cada alma a la presencia de Dios y a la comunión con Cristo. Entonces, los reformadores también insistían en una religión espiritual diferente a una religión formalista. Entonces, los católicos romanos habían sobrecargado la sencillez del evangelio con múltiples formas y ceremonias que oscurecían por completo su vida y espíritu. La religión consistía en servicios externos rendidos bajo la dirección sacerdotal y no en la actitud del corazón hacia Dios. Entonces hubo personas sinceras y espirituales en la iglesia católica romana, hombres como Bernardo de Claraval, Francisco de Asís, Tomás de Kempis, que vivían en íntima comunión con Dios. Pero en la iglesia en general la religión era de letra y no de espíritu. Entonces los reformadores enfatizaban más las características internas de la religión que las externas. Pusieron lo manifiesto a la antigua doctrina como una experiencia vital. Entonces, la salvación por la fe en Cristo y únicamente por la fe como el medio. Proclamaron que la justificación no es por formas y observaciones externas, sino por la vida interna, la vida de Dios en el alma de los hombres, o sea, una relación entre Dios y el hombre y Dios. Entonces, el último de estos principios en la obra práctica de la Reforma fue el de una iglesia nacional, diferente a una mundial.
El propósito del papado y del sacerdocio fue subordinar el Estado a la Iglesia y hacer que el Papa ejerciera autoridad suprema sobre todas las naciones. Entonces, donde quiera que el protestantismo triunfaba, surgía una iglesia nacional. Gobernaba por sí misma e independiente de Roma. Estas iglesias nacionales asumían diferentes formas: episcopal en Inglaterra, presbiteriana en Escocia, algo mixtas en países del norte. Ahora, de esta información también no podemos olvidar lo que se conoce como la contrarreforma. En otras palabras, como en términos estratégicos militares, un contraataque a esa protesta. Entonces, la Iglesia Católica realizó un poderoso esfuerzo de recuperar el terreno que había perdido en Europa. Entonces, destruir la fe protestante, promover las misiones católicos romanas en países extranjeros. Entonces, el movimiento se le llamaba contrarreforma. Entonces, la reforma dentro de la iglesia se intentó hacer mediante el Concilio de Trento, convocado en el 1545 por el Papa Pablo III. Su principal objetivo fue investigar y poner fin a los abusos que proporcionaron o que propiciaron el surgimiento de la reforma. Entonces el concilio se reúne en diferentes tiempos y en más de un lugar, aunque por lo general se reunían en Trento. Entonces Austria, a 122 kilómetros al oeste de Venecia, 122 kilómetros vendrían siendo como 70, vendrían siendo como algunas 120, 66, unas 72 millas de distancia, si los cálculos no me fallan, ¿no? Llevándolo a millas. Entonces, ¿qué sucede? Se componía de todos los obispos y abades de Venecia. Entonces duró casi 20 años a través de los reinados de los 4 papas, 1545 a 1563. Entonces se tenía la esperanza que la separación entre católicos y protestantes se pudiera arreglar y la iglesia volviera a unirse, pero esto no pudo efectuarse. A la larga, se hicieron muchas reformas y se establecieron definitivamente las doctrinas de la iglesia, e incluso los protestantes admiten que los papas después del Concilio de Trento fueron mejores que muchos de los que gobernaron antes. El resultado del concilio puede considerarse como una reforma conservadora dentro de la iglesia católica. Entonces, una influencia muy poderosa en la contrarreforma fue la orden de los jesuitas, que en 1534 estableció un español llamado Ignacio de Loyola. Entonces, esta era una orden monástica caracterizada por la combinación de las demás estrictas disciplinas: intensa la lealtad a la iglesia, a la orden, profunda devoción religiosa y un marcado esfuerzo para hacer prosélitos sus propósitos y enfoque principal era combatir el movimiento protestante con métodos públicos y secretos. Entonces llegó a ser poderoso. Se acarreó la posición más severa en los países católicos romanos, se suprimen casi todos los estados de Europa y por decreto del Papa Clemente XIV vemos que se prohibió en toda la iglesia, según se cree 1773. Entonces, por un tiempo continuó en secreto, después abiertamente, y al final los papas la reconocieron nuevamente. Entonces, ahora es una de las fuerzas más potentes en esparcir y fortalecer la Iglesia Católica Romana por todas partes del globo terráqueo. Entonces, la persecución activa fue otra arma empleada para apagar el creciente espíritu de reforma. Es bien claro que los protestantes también persiguieron incluso hasta muerte, pero generalmente su motivo era más político que religioso. En la Inglaterra, la mayoría de los que murieron fueron católicos que conspiraron contra la reina Isabel, mientras que en el continente cada gobierno católico romano procuraba extirpar la fe de los protestantes mediante la espada. En España se estableció la Inquisición y se torturaron y quemaron
un sinnúmero de personas en los Países Bajos. Los gobernantes españoles se propusieron dar muerte a todos los sospechosos de herejía. En Francia, en 1572, el espíritu de persecución llegó a ser, a convertirse como una especie de apogeo con la matanza del día de San Bartolomé. Entonces se prolongó por varias semanas. Entonces, según algunos cálculos, se cree que perecieron algunas 20.000 a 100.000 personas. Y estas persecuciones en estos países en que el protestantismo no dominaba en el gobierno, no solo retardaron la marcha de la reforma, sino que en algunas de ellos, sobre todo en Bohemia, España, lo que hicieron fue que la aplastaron. Entonces, también tenemos que mencionar que las fuerzas o los esfuerzos que ocurrieron de carácter misionero de la Iglesia Católica deben entonces también reconocerse como una de las fuerzas de la contrarreforma. Entonces, estos esfuerzos los dirigían los llamados jesuitas, que esto trajo como resultado la conversión de todas las razas nativas de América del Sur, de México y gran parte del Canadá. Entonces, asimismo, el establecimiento de grandes misiones en la India y en los países circunvecinos por San Francisco Javier, uno de los fundadores de la orden jesuita. Entonces, las misiones católicos romanas en los países paganos comenzaron siglos antes de las misiones protestantes y han aumentado grandemente el número y poder de dicha iglesia. En el año 1618, un siglo después de iniciada la reforma, y como resultado inevitable de intereses y propósitos opuestos del Estado reformado y católicos de Alemania, comenzó una guerra que a la larga enroló a casi todas las naciones europeas. Entonces, en la historia se le conoce como la Guerra de los 30 años. Rivalidades políticas, religiosas, se vieron involucradas y estados de la misma fe a veces estaban en bandos contrarios. Entonces, la lucha siguió por casi una generación y toda Alemania sufre de una forma inconcebible. En el 1648, la Gran Guerra termina con la Paz de Westfalia, que fijó los linderos de los estados católicos romanos y protestantes de la manera que han continuado hasta hoy. De modo que puede entonces considerarse que el final del periodo de la Reforma ocurrió en este momento. Entonces, también no podemos olvidar que hubo unos líderes en ese periodo que jugaron un papel importantísimo. Desiderio Erasmo fue uno de ellos, que nace en Rotterdam, Holanda, en el 1466 y fue uno de los eruditos más grandes de ese periodo del Renacimiento y también de la Reforma. Lo educaron, lo ordenaron en un monasterio, pero en el 1492 abandonó el sacerdocio y se dedicó a la literatura. 1492, un año espectacular porque fue cuando se descubre el nuevo mundo, ¿no? Entonces, el sacerdocio y se dedicó entonces a esta función de, eh, del sacerdocio, perdón, se dedicó a la literatura en vez del sacerdocio. Entonces, en diferentes épocas vivió en París, en Inglaterra, vivió en Suiza e Italia. Entonces, por lo general, su hogar estuvo en Basilea, allá en Suiza. Antes de comenzar la reforma, era un crítico inflexible de la Iglesia Católica Romana. Y esto se ve en muchas de sus obras. De ellas, las que más se circula fue la conocida como el Elogio de la Locura. Y su mayor y más valiosa obra fue su edición del Nuevo Testamento en griego en una traducción latina. Y a pesar de que Erasmo hizo, tanto como cualquier hombre de su época, era en la preparación para la reforma, nunca se unió a tal movimiento. Entonces siguió siendo católico, criticó a los reformadores y también con mucha agudeza atacó, como lo hizo con la Iglesia Antigua. Él muere en el 1536. Entonces tenemos que señalar que es indiscutible que la figura principal, que fue Martín Lutero,
que es el fundador de la civilización protestante, que nace en Eisleben en el 1483, hijo de un minero que con gran esfuerzo le envía a la Universidad de Erfurt. Y Lutero aspiraba a ser abogado, pero de repente escuchó el llamamiento para la carrera de monje y entró al monasterio agustino. Lo ordenan al sacerdocio y pronto llama la atención por su habilidad. En el 1511 lo envían a Roma, regresa desencantado por lo que ve allí, de la mundanalidad y la maldad en la iglesia. Y en ese mismo año inicia su carrera de reformador. Entonces, atacando la venta de indulgencias o de perdón de pecados. Y como indicamos, clava las tesis en la puerta de Gutenberg, lo excomulgan, lo citaron a Roma, el Papa León XI, León X lo condena en su ausencia, quemó la bula o decreto papal en el 520. El 18 de abril del 1521 dio su célebre respuesta a la dieta de Worms. Entonces, cuando iba de regreso, como habíamos indicado anteriormente, a que corría el peligro de que sus enemigos lo mataran, sus amigos lo capturan y lo esconden en el castillo de Wartburg por un año. Y ahí se da la tarea a la traducción del Nuevo Testamento en el alemán. Al regresar a Wittenberg, vuelve a asumir la dirección de la Reforma. 1529 se hace un esfuerzo para unir los seguidores de Lutero y de Zwinglio, pero no hay éxito debido al espíritu firme e inflexible que tenía Lutero. Lutero tenía su carácter. Entonces fue autor de muchos escritos que circularon en toda Alemania, pero el más influyente de todos fue su incomparable traducción de la Biblia. Muere mientras visitaba el lugar de su nacimiento en Eisleben el 18 de febrero de 1546 a los 63 años de edad. Todavía estaba una edad todavía productiva, pero hasta ahí llega. Juan Calvino es otro teólogo grande del cristianismo, desde San Agustín, obispo de Hipona, nace en Noyon, Francia, en julio 10 del 1509, muere en Ginebra el 27 de mayo de 1564. Estudia en París, en Orleans y Bourges. En 1528 abraza la enseñanza de la Reforma y lo desterraron en 1536 y publicó en Basilea sus instituciones de la religión cristiana. Y cuando se habla de este documento, tenemos que entonces tener claro que estos llegaron a ser la base de la doctrina de la Iglesia protestante, excepto la luterana. En 1536, él huye a Ginebra, donde vivió con la interrupción de unos cuantos años de destierro hasta su muerte. Su academia protestante, que fundó con Teodoro Beza y otros reformadores, y llegó a ser uno de los principales centros del protestantismo en Europa. Las teologías calvinistas y luteranas poseen características racionales y radicales que han inspirado a los movimientos liberales de los tiempos modernos, tanto en el Estado como en la Iglesia, y han contribuido de manera fuerte al progreso de la democracia y a todo el mundo. Entonces, otro fue Thomas Cranmer, que puede considerarse el líder de la Reforma inglesa por su posición como el primer protestante de la cabeza inglesa, y cuando era joven le agradó al rey Enrique VIII porque sugirió que se apelara a las universidades de Europa sobre la cuestión del divorcio del rey británico, y prestó servicios a Enrique VIII en varias embajadas y lo nombraron arzobispo de Canterbury. Aunque progresista en sus ideas, era tímido, era flexible, ejerció su influencia para medidas moderadas de reforma en la iglesia en vez de radicales. Durante la menoría del rey Eduardo VI fue uno de los regentes y pudo adelantar la causa del protestantismo. Al servicio mayor de Cranmer
fue haber sido uno de los compositores del libro de oración común y escritor de casi los artículos de religión. Con el ascenso de la reina María, lo dispusieron de su arzobispado y lo encarcelaron. Y bajo el peso del sufrimiento se retractó de sus opiniones protestantes con la esperanza de salvar su vida, pero lo condenaron a morir en la hoguera. Y antes de su martirio, en el 1556, renunció su retracción y murió valientemente, extendiendo en el fuego su mano derecha, con la cual firmando su retracción para que fuese la primera en arder. Entonces, Juan Knox, que fue el fundador de la iglesia escocesa y bien se le llama el padre de Escocia, nace en el 505, cerca de ese año, en la Baja Escocia, recibe educación y ordenación para el sacerdocio en la Universidad de San Andrés, pero en lugar de entrar al pastorado, ejerce como maestro. Y no fue sino hasta que tenía 42 años de edad y alrededor del 1547 cuando abrazó la causa de la reforma. Entonces los aliados franceses de la reina regente lo apresaron junto a otros reformadores y lo enviaron a Francia, donde sirvió en las galeras. Le dieron la libertad, pasó algunos años desterrado en Inglaterra bajo la monarquía del rey Eduardo VI y después del ascenso de la reina María en Europa continental. En Ginebra conoce a Juan Calvino, adopta las ideas de este, tanto en doctrina como en gobierno de la iglesia. En el 1559 regresa a Escocia y de inmediato se convierte en líder, casi el gobernante absoluto de la reforma en su país. Logra que la fe y el orden presbiterianos alcanzaran importancia suprema en Escocia y dirigió una reforma más radical que en algún otro país de Europa y muere en el 1572 mientras su cuerpo descendía a la tumba. Tenemos que ver que cuando descendía a la tumba, Morton, el regente de Escocia, lo señaló diciendo: aquí yace un hombre que nunca tuvo temor. Entonces, entre los grandes hombres de este periodo, el menos que debe citarse, dos de los más evidentes en el lado católico romano. Uno de ellos fue Ignacio de Loyola, el español, que nace en el 1491 o se cree que en el 495, de familia noble en el castillo de Loyola, donde tomó su nombre, y a los 26 años de edad fue soldado valiente, aunque absoluto, pero después de una grave herida y de una larga enfermedad se dedica al servicio en la iglesia. En el 534 funda la Sociedad de Jesús, conocida como los jesuitas, una institución poderosa de los tiempos modernos para la promoción de la Iglesia católica en sus papas. Y sus obras fueron muy pocas, entre ellas la Constitución de la Orden, que prácticamente no se ha alterado hasta la actualidad, y en sus cartas y ejercicios espirituales es una de las obras que, a pesar de ser pequeña, esta ha ejercido gran influencia, y no solo entre los jesuitas, sino también en todas las órdenes religiosas católicas. Hay que ver que Loyola debe reconocerse como una de las personalidades más notables e influyentes del siglo XVI. Muere en Roma el 31 de julio de 1556 y lo canonizan en el 1622. Y tenemos a Francisco Javier, 1506, en la cesión española de Navarra. En ese tiempo es reino independiente en ambos lados de los Pirineos, y fue uno de los primeros miembros de la Sociedad de Jesús y tomó como su obra el Departamento de Misiones y Extranjeras, de lo cual llegó a ser el fundador moderno. Establece la fe católica romana en la India, en la isla de Ceilán, Japón y otros países del lejano oriente. Comenzaba su trabajo en la China cuando muere de repente de una fiebre, y en 1522, a los 46 años de edad. Entonces, durante su corta vida, efectuó la conversión de millares de paganos. Siguió después de su muerte
estas enseñanzas y como resultado de sus planes y labores de los católicos romanos en el Oriente constituyen ahora muchos millones luego de esta influencia que tuvo Francisco Javier. Entonces, en toda su vida, Javier demostró un espíritu manso, tolerante, generoso y que han hecho su memoria querida tanto para protestantes como también para católicos. Y aquí concluimos para luego más adelante tocar el sexto periodo que viene siendo la Iglesia moderna, en la cual se entiende que es desde la Guerra de los 30 años hasta la Segunda Guerra Mundial que culmina en el 1945.